Estamos de regreso, queridos amigos televidentes, y ahora damos paso a nuestra entrevista central con la señora Miosotis Rivas, quien es directora general de la ONE, Oficina Nacional de Estadística. Bienvenida, Miosotis, y gracias por venir a este espacio. Muchísimas gracias, Diego, Kevin, encantada de estar con ustedes y con las personas que nos ven a contraluz. Así es, mi estimada, de verdad que en un momento usted era muy perseguida, todos queríamos hablar con la señorita Miosotis ¿y dónde es que está? No, espérate, que no está dando entrevista, pero gracias a Dios la tenemos aquí con nosotros. Mi estimada, hay no sé si llamarle una confusión desde la oficina que usted dirige, y es que todos nosotros entendemos que eso solamente es para censo, y que esa oficina fue creada para hacer censo. Y me gustaría, en torno a esa razón, que usted me hable un poquito de cuál es el objetivo de la ONE. Sí, bueno, mira, muchísimas gracias, Kevin, por esa pregunta, porque también te cuento que yo hice un descubrimiento cuando entré a la Oficina Nacional de Estadística y encontrar una institución llena de información y que puede suplir ciertamente pues muchas necesidades que pueda tener las dominicanas y dominicanos en materia de información. La Oficina Nacional de Estadística tiene sobre todo lo que es la particularidad de ofrecer información de los diferentes fenómenos sociales, económicos, ambientales, culturales, institucionales que tiene un país como la República Dominicana, y que utiliza para poder suplir ese derecho a la información que tiene el ciudadano y la ciudadana, tres fuentes importantes. Uno de ellos es los censos, otros son los registros administrativos y otro son las encuestas, como esas tres principales fuentes de información, aunque hoy en día con estadísticas experimentales pues estamos viendo que hay cosas como los drones que nos permiten en base a captura de información y de imágenes pues procesar también información estadística para los fines de toma de decisiones. Y en ese sentido, Miosotis, ¿qué usted ha encontrado cuáles oportunidades, en qué usted se ha invocado, cuál ha sido su gestión y hacia dónde usted entiende que la institución debe de encaminarse? Sí, mira, uno de los temas importantes ha sido la gestión de la calidad, ¿no? Porque estamos hablando de estadísticas oficiales, no solamente de datos. Yo a veces decía cuando el tema del censo que no se trata de 1, 2, 3, 4, un palito, ¿verdad? Sino que estamos hablando de información que se debe tomar, se debe divulgar para un tema muy importante que es toma de decisiones, tanto a nivel público como privado, y donde ciertamente en muchas de las decisiones en materia de política pública, diseño, lo que luego su evaluación, pues se basa en que podamos tener y disponer de datos de forma oportuna y de calidad. Y creo que en eso hemos centrado la gestión que yo llevo, sobre todo de cómo logramos que los registros administrativos, que son los datos primarios que producen instituciones, sobre todo el sector público, pero también del sector privado, donde hemos estado, ¿verdad?, también trabajando en ese proceso, pues puedan ser datos que luego te permitan hacer información estadística y por tanto con una calidad que sea respaldada por temas de inclusive organismos internacionales. Nosotros, ¿cuál es el trabajo detrás de un censo? Y me explico, hago la pregunta porque, por ejemplo, yo no fui censado y el censo se realizó en el país. ¿Cuál es el esquema que se utiliza para el censo? ¿Y cómo me reflejo yo en el censo al no ser censado? Sí, mira, esa es una muy buena pregunta, y de hecho nosotros desde que dimos los principales informes preliminares en agosto del año pasado, comentábamos y sabíamos de que había gente que no se había censado por el hecho de que no estaba en sus hogares cuando visitamos o porque tal vez de alguna manera la gente estaba fuera del país, estaba trabajando, o sea, había muchas series de situaciones. Y el censo es una operación estadística, eso es lo primero que hay que saber. Y como operación estadística,
pues también se auxilia de algunos elementos y métodos matemáticos para poder trabajar en dar un dato de calidad. ¿Y qué fue de las cosas que hicimos en la Oficina Nacional de Estadística? Luego una encuesta de cobertura y calidad que nos permitió entonces inclusive ver cuánto había sido la cobertura y ajustar los datos en función de esa cobertura. Por tanto, y sobre todo en materia de volumen poblacional. Entonces, en aquellos lugares que no llegamos o que no encontramos ver a personas, o hubo gente que tampoco no quiso abrir las puertas, y eso también es muy importante que la gente lo sepa. Hubo gente que no quiso que se censara. Entonces, tú tienes forma de que refleje que el dato que se da en materia de volumen de población sea un dato confiable, un dato que también se revisa con un análisis demográfico. Yo he encontrado, por ejemplo, algunas personas que me dicen, pero es que yo pensé que íbamos a ser 13 millones, ¿verdad? Bueno, pero tampoco no puedes ver cuando hay una tasa de fecundidad en la República Dominicana que está bajando, cuando la tendencia de nuestra tasa de crecimiento intercensal desde el año 1950 viene disminuyendo. Tú decís que de repente cambió la tendencia, pues eso también puede ser muy cuestionable en materia estadística, ¿no? Entonces, la oficina se auxilia entonces de estos temas como la conciliación demográfica, ver otros temas con otros registros administrativos, la propia encuesta de cobertura y calidad, que da una dimensión entonces de estos datos que han sido publicados y que son los oficiales. Permisito a mi jefe Diego, pero una pregunta. La ONE trabaja de la mano, por ejemplo, con el SIUBEN y con los programas especiales del gobierno central. Pregunto porque hay personas que, por ejemplo, no cuentan con una tarjeta Supérate, que no tienen el famoso bono luz, pero hay un censo y me imagino que el censo debe de arrojar el nivel económico de esa persona. Sí, mira, a ver, el SIUBEN, que es el Sistema Único de Beneficiarios, tiene un rol específico de trabajar en esta población que requiere de protección del sistema de protección social. Y el sistema, el SIUBEN lo que hace es que levanta una información de aquellas personas que están en niveles de pobreza o por debajo de los niveles de pobreza. ¿Pero ustedes le suministran entonces información? No. El SIUBEN levanta su información específicamente y está muy localizada al tema de hogares en ciertas condiciones. Ahora bien, ¿qué es lo que normalmente hacen este tipo de, y no solamente SIUBEN, por ejemplo, el propio Banco Central? Del censo sale el marco muestral, o sea, ese marco que permite para muchas instituciones, cuando hacen sus propias encuestas, cuando hacen sus propios levantamientos, a partir del censo, porque el censo te va a dar luego una caracterización de los hogares, de las personas que están, ¿verdad?, que viven en el país, y recordando que el dato importante que levanta el censo es de aquella persona que es el residente habitual, aquel que tiene 6 meses o más residiendo en la vivienda donde tú lo empadronas, ¿no? Que es importante ese concepto, ¿no?, detrás de lo que se recoge, y por eso lo damos, por eso es el concepto de habitante, ¿no? Es un residente que habita y que habitualmente está dentro de ese hogar o de esa vivienda. Qué interesante poder conversar estos temas con usted, y realmente quisiera volver atrás un poquito. Usted mencionaba ciertos retos o ciertas ciertas realidades que usted puede ver demográficas que han venido cambiando a través de la información que ustedes recopilan, y me interesaba que si usted podía indagar un poquito más frente a cuáles son los principales retos que usted puede ver que la República Dominicana se enfrentará en un futuro medio o largo. Eso por un lado, y por otro también me gustó mucho lo que usted mencionaba sobre romper un poco la línea la línea base que ya se viene calculando. En ese sentido, y quizá no haciéndole la pregunta muy larga, pero ¿cómo usted ve la capacidad de ir mejorando datos, aunque implique romper un poco esa línea, ese cauce que traía ese dato? Sí. Mira, hay un tema, yo estoy participando como parte de la Oficina Nacional de Estadística, está ocupando ahora la presidencia de la Conferencia de Estadísticas de las Américas, del Comité Ejecutivo de la
de esta conferencia, que reúne a todos los institutos o oficinas nacionales de estadística, tanto de América Latina como del Caribe, y una de las discusiones que estamos, que también en el marco de las Naciones Unidas, es sobre los temas de inteligencia artificial. O sea, hoy en día, cuando hay un desafío de generación de datos que va mucho más allá de los procesos tradicionales, que son los censos y las encuestas, como también, o los registros administrativos, más en otros países, cómo nosotros logramos traspasar esa barrera. Y yo creo que el principal desafío que tiene la República Dominicana es la ley de estadística. Nosotros tenemos una ley que data del año 1959, ¿no? Una ley que fue pensada, ¿verdad? Y que nos ha dejado y que nos ha permitido avanzar en muchas dimensiones, pero que no tiene una rectoría, la Oficina Nacional de Estadística, en lo que es la producción de datos de otras instancias diferentes de la ONE. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que hay un reto en el materia de la calidad, hay un reto de la oportunidad del dato. Ciertamente, los censos son costosos de levantar, ¿verdad? Es una operación logística la más grande que tiene un país, que requiere de un concurso de instituciones del Estado, no solamente de una Oficina Nacional de Estadística, y que lo que hemos estado viendo con esta ronda de censos 2020 y luego de una pandemia, es que cada día más las personas no quieren de información, por H o por R, ya no quieren tanto que sobre todo los estratos altos, ¿no? No quieren dar entrada a una persona extraña o lo que sea, y cómo tú puedes. Pero entonces... Hay un paréntesis, y excúsenme, señores. ¿Sí? Ahí es que yo, por eso dice la pregunta anterior. Por ejemplo, tenemos en una plataforma, pero tenemos Data Crédito, TransUnion, tenemos un sinnúmero de plataformas donde tiene datos de todo lo que vivimos aquí, ¿verdad? Entonces, también tenemos las entidades aseguradoras directas, que son para mí canales que pueden trabajar mancomunados con la ONE, para tener datos reales de lo que viven aquí, el estado económico de esa persona y demás. Entonces, ¿por qué que no se da lo de trabajar en conjunto? Porque hay miles de maneras de tú tener datos aquí. Sí, pero lamentablemente por ley nosotros no tenemos esa rectoría. Entonces, ¿qué pasa? Pero es crear las condiciones. Claro, yo sé que no la tienen. Claro, pero entonces crear las condiciones pasa por la reforma de la ley. Ves que esa ley también permita que tú tengas una Oficina Nacional de Estadística, como el caso que nosotros hemos estado viendo, México, por ejemplo. O sea, el Instituto Nacional de Estadística de México, el INEGI, es un organismo que está dentro de la Constitución, con un mandato constitucional, porque tiene un rol que es el de proveer derecho a la información, que no solamente se necesita para formular políticas públicas, es para que tú también hagas un ejercicio de ciudadanía activa y que tú puedas recibir información que te permite de alguna manera fiscalizar las políticas públicas que hace un gobierno, pero para eso tú tienes que tener una institución que la población no la perciba de alguna manera u otra, que se puede politizar, ¿no? Y que hay alguna forma, tiene que crearla de un ambiente totalmente independiente y donde se crean las condiciones para que esos datos, que son esos los registros administrativos, se puedan recibir. Nosotros, en la ley del 59, mandata de alguna manera a que las instituciones entreguen a la ONE la información, pero luego hay otras leyes que luego han estado, como las de el acceso, la confidencialidad de los datos. Entonces tú tienes que, un tema financiero, si te da el microdato, si no te lo entrega. Nosotros vivimos mucho a la expensa de que las instituciones quieran entregarnos el microdato para que nosotros podamos entonces trabajar en la preparación de estadísticas. No, y esos organismos rectores que a veces no quieren, te dan el dato cuando quieren darlo. Y en ese aspecto mi próxima pregunta era para usted, Miosotti. ¿Cómo está trabajando la ONE para poder agilizar un poco el proceso de la captura a la producción y ya divulgación del dato? Sí, mira, nosotros hemos hecho algunos esfuerzos en base a lo que es el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, que no sé si ustedes conocen ese instrumento, que es de la forma en cómo se operativiza la Estrategia Nacional de Desarrollo. El Plan Plurianual ha definido una serie de
políticas públicas, unas 30 y tanto políticas públicas, 33 creo que son en total, y nosotros hemos entonces priorizado algunos de los sectores de esas políticas públicas. Por decirte algo interesante, que por primera vez hicimos ahora en abril esa presentación, definimos el tema del sector cultura, ¿no? Y comenzamos con un trabajo con el Ministerio de Cultura a caracterizar la información que levanta el propio ministerio o diferentes dependencias como la Dirección General de Museo, la Dirección General de Cines, estamos trabajando con la Dirección General del Libro y ya pudimos hacer por primera vez una caracterización de todos los museos de la República Dominicana, ofreciendo entonces información que se levantó a través de los museos, ¿verdad? Y que entonces está poniéndose a la disposición. Pero asimismo lo estamos haciendo con el tema de tecnologías de la información y el conocimiento. Por primera vez en República Dominicana, de la mano de Agenda Digital también, ¿verdad? Y todo ese plan de Agenda Digital, hemos estado produciendo información, recibiendo en base a convenios con diferentes instituciones que puedan entonces apoyar el trabajo de la ONE. Recientemente esta semana hemos firmado un acuerdo con la Oficina Nacional de Propiedad Industrial y eso va a ser interesante para poder caracterizar los temas de patentes, ¿verdad? Y comenzar a dar información de cómo se está moviendo eso, aunado con información que también recibimos en interoperabilidad de la TCS. Y hay toda una caracterización que hemos hecho en materia de estadísticas empresariales, que hoy en día un tema como el directorio de empresas o también como que teníamos antes anualmente, ya por la disponibilidad que tenemos oportunamente de la información, pues lo estamos pudiendo hacer cada 3 meses, ¿no? Entonces está cambiando la forma en cómo estamos poniendo a la disposición, pero como volviendo como a la pregunta de Kevin, es que depende mucho de la buena voluntad de una institución y no por ley, por mandato, no tiene la ONE esa rectoría. Entonces también no solamente porque a veces ¿qué pasa? Te entregan las bases, los datos, pero no lo entregan en los formatos que nosotros lo necesitamos, ¿verdad? No te entregan el microdato y entonces te entregan datos agregados que no te permiten luego también trabajar en desagregación. Entonces, ¿cómo podemos normar esa producción, esa información que llega a nosotros para poder hacer estadísticas oficiales? Y que muchas veces el dato es confidencial de manera desagregada, pero a veces puede ser publicado de manera agregada. Entonces también en algunos datos habrá que irse más profundo a ver la base o el marco regulador normativo o legal. Yo tiré una pedra, no sé a quién se le vaya a pegar, pero los datos de nosotros, todos los ciudadanos, hay compañías que se encargan de suministrarla a las entidades bancarias. Y yo entendería que eso, Diego, eso yo entendería que es legal, ¿verdad? No, pero veo que no hay problema con eso. Pero también me gustaría conocer qué tan grande fue el impacto del tema COVID-19 a nuestro país a raíz del levantamiento del censo nacional. Ya, bueno, mira, realmente una de las cosas que yo creo que la pandemia abrió en materia de recolección de datos fue oportunidades, ¿verdad? Porque yo no quiero más oportunidades así. Bueno, pero de todas se sacan oportunidades. Entonces yo creo que siempre también hay que ver cosas positivas y una de esas fue el levantamiento de la información del censo con dispositivos móviles, ¿verdad? Que fue en el caso de tabletas. Nosotros cuando llegamos a la gestión de la ONE en agosto del 2020, el censo estaba programado para hacerse en papel. No, si hubiéramos hecho el censo en papel todavía, al día de hoy lo hubiéramos estado procesando. Okay. ¿No? Y eso abonó bastante a el tema de avanzar y de cambiar, pero sobre todo de tener algo que tú comentabas, que es en el tema de la confidencialidad de los datos. La Oficina Nacional de Estadística, y no esta, sino todas las oficinas del mundo, se deben a algo que se llaman los principios fundamentales de las estadísticas oficiales. Estos principios que fueron firmados en el marco de Naciones Unidas, una de las cosas que exige es el secreto estadístico. O sea, yo no puedo recibir y ninguna persona que trabaja en la ONU, o peso de ser, ¿verdad? Llevado a juicio por eso, puede dar información individualizada de ninguna persona
de ninguna empresa, porque esto por la propia ley, o sea, también no los prohíbe nuestra ley del año 59. Entonces, yo creo que una de las cosas también que hizo la... ¿Y no han pensado modificar esa ley? Sí, eso fue lo que dije, que ese era el principal reto. Y estamos... Porque del 59. Mira, la ONE tiene un ejercicio, desde el año 2009, hay proyectos de ley en el Congreso tratando de que se modifique esta ley y no hay forma de que ¿Será salga. que no le importa a ningún congresista? No, es que Bueno, es más fácil no voy a tú decir hacer eso, una ley nueva o inventarte algo nuevo que tú corregir algo No, que pero alguien necesita tiene ser que levantar corregido. la mano. Mira, yo creo que, yo creo que no se ha comprendido el rol de una Oficina Nacional de Estadística. O sea, una oficina, la idea es convertirlo en un instituto. Yo vuelvo y digo, tiene que ser un instituto independiente totalmente, o sea, de autonomía reforzada, que pueda no estar por debajo de un ministerio, porque tiene la particularidad, por ejemplo, en el caso de Argentina, en un momento que cayó en totalmente descrédito el instituto de allá por temas de cómo se presionó, ¿verdad?, al incumbente de la institución para que no diera un dato, ¿no? Y realmente una persona que ocupe un cargo como este tiene que estar totalmente ejerciendo independientemente. Pero quiero volver al tema que tú decías de lo de la pandemia. Yo creo que la pandemia, en donde impactó el tema también de la recolección. A ver, nosotros en el año 2020 no pudimos salir con nuestra encuesta nacional de hogares, porque no, entonces ahí hubo una descontinuidad. Pero también creo que la gente en sentido general, y es lo que estamos viendo, está más reacia a entregar información, ¿no?, después de la pandemia. Eso hemos visto. Por tanto, ese tema de el porcentaje de respuesta que pueda tener unas encuestas van bajando. Nosotros todavía en Hogar mantenemos casi un 86%, en el 2021 fue un 86% de una encuesta que normalmente la tasa de respuesta está en un 90 y tanto %. Luego en el 2022 fue de un 89%, ¿no? Poco a poco se va recuperando, pero hay que buscar nuevas formas de cómo tú logres captar información. Y para mí la apuesta debe ser a los registros administrativos, pero los registros administrativos necesitan de una nueva institucionalidad en materia de no solamente de la ONE, sino del sistema estadístico nacional, un sistema que debe tener metodología, normativa, capacidades, tanto a nivel de la ONE como de todas las instituciones que producen datos. Yo lo que no entiendo, ¿cómo un banco tiene más información que el Estado? Y qué bueno que ¿Tiene usted, miedo, Diego? qué bueno que usted tocó ese punto en Argentina, porque realmente yo o cualquiera pudiera inferir que los datos económicos son lo que más presión pudiesen recibir de un gobierno central. En el caso peculiar de República Dominicana, el Banco Central tiene una jurisprudencia sobre esos datos que incluso ha sido un poco debatido con el Ministerio de Economía. ¿Cómo ve Miosotis ese tema? ¿Usted entiende que la ONE debe de tener jurisprudencia sobre el cálculo de ciertos indicadores que son clave en el sector económico, o usted entiende que deben de permanecer en los organismos que actualmente lo calculan? Sí, mira, volviendo al tema de los principios fundamentales de las estadísticas oficiales, las oficinas nacionales de estadística o los institutos son aquellos que tienen que tener el cálculo de las estadísticas en todo sentido, económicas, sociales, ambientales, ¿verdad? Ahora bien, que en el ejercicio de República Dominicana, en un momento, el Banco Central, que ha jugado un rol fundamental en las estadísticas económicas, se haya fortalecido, ¿verdad?, y esté trabajando allá las encuestas nacionales de empleo, el tema del cálculo del IPC, ¿verdad?, se trabajan las propias cuentas nacionales. Es un tema que en un momento hay que sentarse con el banco, ¿verdad?, y traspasar por lo menos aquellas en las que son juez y parte. Porque ese PIB... Pero, pero no sé, tal vez, pero por ejemplo, en aquellas que son juez y parte, como el IPC, porque es usted la calcula, usted la captura, meta, la mide. Claro, y te pones la meta. Entonces ahí a ver, no porque estemos diciendo que lo está haciendo mal, ¿no? Sino por un tema exactamente, o sea, es un tema de ordenar, ¿no?, la constelación de los roles de cada quien. Y yo creo que el banco en eso está dispuesto. Nosotros hemos tenido conversaciones con el banco, porque
como te digo, es fortalecer un sistema estadístico nacional. No es fortalecer a una oficina nacional de estadística, ni a Miosotis Rivas Peña, que está hoy en día en la oficina. O sea, es un tema de transparencia. Yo creo que hay un tema también de una mayor exigencia de la población como tal, ¿no? Porque hasta ahora... Pero quizás que no le han explicado claro a la población lo que está pasando. Sí, por eso te digo, nosotros creo hemos que un estado... tema de educación también. Sí, nosotros hemos estado y ya en su momento acompañamos a la senadora Farideh Raful a la preparación de una propuesta moderna, conforme también a una ley marco que hay en Naciones Unidas desde el año 2019. Esa ley se presentó al Congreso en el año 2021. Hay dos más propuestas más, una del senador Feli Bautista, otra del senador Zorrilla, y lo que han estado trabajando los equipos de la Comisión de Economía, Planificación y Desarrollo del Senado es una propuesta que unifique las tres, que lleva su ritmo, ¿verdad? Dentro de comisión se está trabajando, pero nosotros estamos también en el entendido de que debemos fortalecer este proceso. Ahora mismo el programa de gobierno del Partido Revolucionario Moderno presentó este tema de la creación de un instituto de estadística en la forma, sobre todo enmarcado en el artículo 147 de la Constitución, con un tema de autonomía reforzada como uno de los planes de gobierno. Pero otra institución como instituto o sería convertir la ONE. Convertir la ONE. En ese instituto, con esa independencia, o sea, nosotros hasta ahora mismo dependemos del Ministerio de Economía, nuestro presupuesto está bajo el Ministerio de Economía, y para el tema de los datos tú tienes que tener, como te digo, una institución independiente, una institución en la que la ciudadanía crea que tenga la percepción de que se pueda contribuir esa percepción de que es un organismo autónomo, es un organismo que trabaja por el derecho a la información, que es un derecho que tenemos todas las ciudadanas y ciudadanos en este país, ¿no? Miosotis, pero cuando hablamos de ganar independencia y vemos el caso de instituciones que están dotadas de esa independencia, pero son vulneradas de esa independencia, realmente queda un poco... Lo veo un poco ambiguo eso, de que solamente con dotar de independencia la ONE va a ser independiente, o la institución que sea rectora del dato sea independiente. Aquí hace falta realmente una cultura de vulnerar esa independencia. Una cultura de derechos, ¿no? O sea, una cultura de derechos. Y yo creo que ahí hay un tema, ¿verdad? Y eso lo hemos conversado en varias ocasiones, tanto aquí como con otros países. No solamente porque tú tengas una ley, ya por arte de magia ya se dio la independencia. No, eso también yo creo que es cómo tú te vas posicionando con otras instituciones, que también cómo se tiene esa cultura estadística, esa cultura del dato, en la que podamos ciertamente demandar por mayor información. Por eso para mí el tema de la ciudadanía es también importante en esta discusión. O sea, cómo yo tengo derecho a tener información oportuna, de calidad, ¿no? Lo vimos en el COVID, ¿no? Lo vimos en el COVID, como todo el mundo, ¿qué hacía uno? Que se iba de que a Word, Data, no sé cuánto, o sea, a ver cuál era el dato cómo estaba pasando con la pandemia. Entonces, tenemos derecho a tener información para ser una ciudadanía más activa, para tener, simplemente tomar decisiones, pero también, como les decía, para poder fiscalizar cómo avanza el quehacer de la política pública, cómo avanza la democracia. Yo estoy en una discusión la semana que viene en México, en un panel que me ha gustado mucho, que dice la democracia sin estadísticas oficiales. Es que es el país de referencia. Y dice entonces, pero dice el panel, la democracia sin estadísticas oficiales está muerta. Y yo digo que en República Dominicana está incompleta, porque todavía necesitamos también una modificación a una ley, señores, que es concebida en el tiempo de Trujillo, ¿verdad? O sea, donde la información, el derecho a la información no era, bueno, tampoco no estaba en nuestra Constitución, donde está más ya garantizado después del 2010, ¿verdad? Entonces, necesitamos primeramente comenzar con esa parte de que la voluntad política se muestra a través de una reforma de la ley, ¿verdad? Porque nosotros en la ONE estamos haciendo, y si ustedes son asiduos a la página web de la ONE, no sé si lo son, si buscan información, pueden ver que hay un antes y un después. Nosotros en capacidad estadística, según el Banco Mundial, en 4 años hemos aumentado
significativamente la disposición de datos, ¿no? En muchos temas que anteriormente, como les decía, no se estaban. Pero ¿esto es un discurso político o es de verdad que...? Busquen no, político no, yo no soy político, soy una técnica, ¿no? Okay. O sea, y es un tema técnico, y eso nos ha llevado, ¿no? Porque espérate un momento, o sea, a un liderazgo inclusive a nivel internacional en una comunidad que es una comunidad técnica, que no es una comunidad política para nada. Y donde pero hoy en día, por ejemplo, a ver, a mí me designó, yo vivía en El Salvador, y trabajaba, espérate, a ver, y trabajaba en un organismo internacional, ¿verdad? Y a mí me ofrecieron en temas de una pandemia que si quería volver a República Dominicana. O sea, a mí me ofreció el ministro, el que estaba destinado para ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, que había sido mi profesor en la universidad, ¿verdad? Y que conoce de mi trayectoria internacional. Yo tenía 14 años viviendo fuera de este país, ¿no? Y vengo a ejercer un rol de una persona que lidera instituciones también, porque eso es muy importante en el tema de la gestión, señor. O sea, es gestión pública y no es que yo gestiono el colmado de mi casa. Y eso es muy importante. Una gestión que se hace en transparencia, siguiendo condiciones de eficiencia y de calidad de lo que tiene que ser una entrega de un servidor público o de una institución que está llamada a servirle a la ciudadanía, porque es tu dinero y mi dinero el que está puesto ahí en ese proceso, ¿no? Entonces hay que cuidar. No, y además, viendo su currículum y su experiencia, yo creo que se necesitan más personas con ese perfil técnico. Es una realidad eso. Pero le quería preguntar, ¿ha crecido solamente la producción de nuevas estadísticas o la publicación, o cómo usted ve el consumo? Porque ahí quería ir, o sea, ¿cómo usted entiende que la ONE y quizá de la mano de las universidades, cómo se puede aupar un poco esa cultura de utilización de la data? Porque increíblemente nosotros tenemos mucha información que a veces no se utiliza. Hay negocios que se lanzan sin ver qué data tienen a su disposición, y quizá esa sea una parte fundamental de la falta de éxito. Sí, mira, ahí el tema de la cultura estadística, y vuelvo como a ese tema, es muy importante, y hay dos acciones fundamentales que estamos haciendo ahora. Una de ellas es, nosotros hemos firmado un acuerdo con Fedocámaras, que es la Federación de Cámaras a nivel nacional, y vamos a estar trabajando con ellos una serie de como datos combustibles para los negocios. Hoy en día, la experiencia de República Dominicana está siendo transferida en eso a Belice, a Antigua y Barbuda, a Cuba. O sea, ya nosotros estamos, ¿cómo pusimos a funcionar un departamento? Pero además de eso, señores, estamos calculando sargazo. Pero espérate, escúchame. ¿A qué se dedica ese departamento? Ese departamento se dedica a todo el tema de gestionar las estadísticas ambientales. Por ejemplo, nosotros por primera vez estamos teniendo estadísticas, y eso fue el año pasado que lo hicimos, a tener estadísticas de cómo arriba el sargazo. ¿Tú sabes cómo lo hicimos eso? Estadísticas experimentales con drones, ¿verdad? Con drones captando imagen, trabajando en algoritmos, que esos algoritmos luego traducen la imagen a un cálculo de volumen de sargazo, y eso es un tema de estadísticas experimentales. Estamos calculando con Defensa Civil por primera vez, ya se ha calculado todo el tema de cómo es el tema de muertes por desastre, un indicador que nunca habíamos calculado aquí en República Dominicana. ¿Qué han hecho? Con el tránsito, nosotros recibimos los datos, eso no es estadísticas ambientales, eso es estadísticas sociales. Sí, claro. Nosotros tenemos, ahí recibimos todo lo que son las estadísticas que nos manda INASIF, porque esa hay que conciliarla, INASIF, Ministerio de Salud, y todos los años hay un anuario de muertes violentas. Por ejemplo, la estadística que presenta el COE, ¿es consensuada con ustedes o se les suministra a ustedes el dato? Se nos suministra a nosotros el dato, ¿no? Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Esa base de datos la limpiamos, la procesamos, y luego hacemos una publicación que ha sido tratada. ¿Cómo la limpiamos? Porque a veces tú tienes, por ejemplo, es que lo que te digo, o sea, tú crees que si tú me dices que el dato es 5, ¿verdad? Y aquí yo te pongo aquí, el dato es 5. No. O sea, yo tengo que ver la consistencia del dato, qué levantó, cómo lo levantó. Por ejemplo, viene todo el dato desagregado en materia de hombres, mujeres. Tienes datos en el tema de la base, porque te mandan una base de datos, ¿no? Y esa base de datos tiene todos los caracteres están todos... No hay dato vacío que tú tienes dentro de eso. Entonces hay un proceso estadístico de calidad que tú tienes que darle al dato
para que ya entonces ese dato sea una estadística oficial, porque tú lo puedes levantar y puedes haber tenido una omisión en el levantamiento que tú estás haciendo, una inconsistencia en el dato que tú estás dando. Entonces eso pasa luego por un proceso de evaluación de la calidad de los registros y de las bases de datos que estamos recibiendo. Inclusive, fíjate que hay algunos datos, nosotros llegamos, en el caso de meteorología, cuando nosotros llegamos, los datos que recibíamos eran papel, que los recibíamos, y tú luego tienes que hacer un proceso de digitación de ese dato, ¿ves? Entonces, para armar una base de datos, que es la que te permite luego entonces tú trabajar en el cálculo de indicadores. Cada indicador que uno calcula tiene un acta de nacimiento que se llama tu ficha de metadatos. Entonces, para tú calcular un indicador tal o cual, o sea, tú puedes buscar diferentes fuentes de información hasta que tú llegas entonces a el indicador como tal, ¿no? Yo creo que eso representa también un reto tecnológico de cómo se vinculan todas esas bases de datos, porque realmente hay instituciones que no tienen presupuesto para contratar bases de datos sofisticadas, pero sin embargo recopilan una serie de información que son muy interesantes y que incluso pudiese permitir eficiencia a la hora, como usted dice, de acceder y de obtener el mismo dato. Que en ese ámbito yo siento como que a veces las instituciones son islas y pudiesen, a través de un sistema tecnológico, por lo menos en la parte estadística, está un poco más integrado, sea un poco más cercano. Mira, lo que pasa es que tú tienes, por ejemplo, en el caso de los datos de registro, por ejemplo, las encuestas que nosotros hacemos, nosotros entrenamos a nuestro personal, nosotros vamos y levantamos la información, tenemos una calidad, ¿verdad? Y vamos viendo cómo se va comportando una serie de indicadores que tú vas calculando a la hora de que te va llegando la información. En el caso del registro administrativo no es así, ¿verdad? Y hoy nosotros no tenemos control sobre quién levantó el dato, ¿verdad? Y hoy lo que tú puedes conseguir es que hoy sí levantaron totalmente la planilla, como la tenían que llamar. Ayer yo estaba cansada, no podía, o sea, eso pasa. Y eso luego son de las cosas que tú puedes ver a la hora que tú trabajas una base de datos. ¿Qué nosotros hemos estado haciendo? Inclusive, mira, hay un trabajo interesante hablando de defensa civil que nosotros estamos haciendo con defensa civil ahora mismo, y hemos ido a ver nuestro personal se ha trasladado a defensa civil para conocer cómo ellos levantan la información, cómo la disponen después, cómo es ese proceso estadístico que ellos llevan desde que recogen el dato hasta que lo disponen en una base de datos, y ayudándoles entonces, fortaleciendo sus capacidades y dándole plan de mejora. Para eso nosotros hemos hecho un documento, ¿verdad? Y una metodología que es nuestro Código Nacional de Buenas Prácticas, de Buenas Prácticas Estadísticas, la recolección del proceso de producción estadística. El proceso de producción estadística tiene 8 pasos. Si tú te vuelas un paso, hay una serie de atributos que no levantas de una variable, esa variable puede ser que no tenga la calidad necesaria para tú poder hacer estadísticas oficiales, porque no todo registro que se levanta por la serie, si no está conforme a la norma que está pautada para recoger ese dato, entonces ese dato no lo puedes utilizar luego para hacer estadísticas oficiales. Nosotros tenemos en República Dominicana, por ejemplo, se ha implementado del 2021 todo el tema de la clasificación de ocupación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una persona que sea que sea doctora, pero puede ser doctora, que tenga nivel de licenciatura, que tenga nivel de maestría, que tenga luego ver el tema de una ocupación de una persona depende mucho de cuáles son esas clasificaciones que tú tienes desde el marco nacional para llamar a una variable de una manera igual y que todos podamos comprender. Por ejemplo, una de las clasificaciones que más se utiliza a nivel nacional e internacional es la clasificación económica, ¿no? Y cuando tú vas a exportar o a importar un producto, tú sabes dónde la persona de aduana tiene que colocar qué era ese producto que tú trajiste, porque no era lo mismo una copa de cuello alto, de no sé qué cuánto. O sea, es totalmente diferente, y eso se hace en una clasificación que te permite estandarizar los procesos, y que lo que tú levantes aquí ahora, por ejemplo, en el caso de los hospitales, que uno de Los Minas a uno de Montecristi, no puede ser un tema diferente en materia de
sea comparable, de que sea comparable, exactamente. Bueno, de verdad, señores, que muy agradecidos con Miosotis Rivas por venir a compartir con nosotros en el día de hoy. De verdad es un reto inmenso que lleva sobre los hombros Miosotis al dirigir esta Oficina Nacional de Estadística, porque veo que tiene algunas trabas, aunque no lo quiera decir así, pero tiene algunos detallitos que no la dejan impulsar a nivel que ella quiere esta oficina. Miosotis, ya en la parte final, me imagino que ustedes tienen los números reales del presidente para las elecciones del 19. No, la Oficina Nacional de Estadística no hace sondeos electorales, no es parte de no, digo yo, porque no, eso no es parte de los roles pero de las herramientas están ahí, son pulsarlas. Bueno, pero no, aquí no. Esa es de las cosas que yo te digo, el tema de la independencia, o sea, porque a mí me propusieron una cosa por así y ahí mismo dejo el cargo. Entiendo, No, o sea, porque Miosotis, no. Es bueno, esos viajecitos a México son buenos. No, pero no por eso. No es por eso. No, es relajando. De verdad que felicitarla por el trabajo que ha venido desempeñando hasta este momento desde esa oficina. Para nosotros es un inmenso honor recibirla aquí. Las puertas de este programa están totalmente abiertas para ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, señores, yo creo que despedimos ya por el día de hoy, Diego. Así es. Agradecerle a todos los amigos televidentes que se dieron cita con nosotros en este día y que sigan en sintonía con su canal. Hasta la próxima.